Amén. Voy a invitarles a ir a sus Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer un pasaje que todos conocemos. Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y vamos a leerlo juntos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, juntos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hace un tiempo vi una película que me llamó mucho la atención. Y esta película se llamaba algo así como El Señor de las Tormentas. Y la historia trata de un capitán cuyo barco le lleva siempre a la victoria en medio de la tempestad más temerosa. Él es el Señor de las tormentas. Esa es la historia. Y este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, de hecho todo el capítulo 8 del libro de Romanos, es un mensaje como la historia de esta película. Es un mensaje de victoria en medio de cualquier tormenta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo. Versículo 36, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo, dice, y somos considerados como ovejas para el matadero. Esta mañana, hermanos, veíamos a Pablo en su testimonio de servir a Cristo. Pero ahora Pablo, tomando en cuenta toda su experiencia y sobre todo la gran bondad de Dios, en cualquiera que sea la situación, nos escribe para traer fortaleza y esperanza a nuestra vida. Así es que quiero hablar, hermanos, en esta noche acerca de los que aman a Dios. En el versículo 37, Pablo dice lo siguiente: pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y estas palabras, hermanos, son palabras de gran consuelo. No son palabras sentimentales. Saben, el día de ayer estaba leyendo un libro acerca del consuelo que Dios da. Y cuando nosotros hablamos en términos de consuelo, hablamos en términos de sentimientos nobles. Pero cuando la Biblia dice que Dios nos da consuelo, no es un Dios que tiene sentimientos nobles para nosotros. Cuando Dios nos da consuelo es que Dios nos da ánimo y nos da poder. Cuando Dios nos da consuelo, Dios nos da fortaleza para obrar como sus hijos. Así que Pablo dice, hermanos, que no solo somos vencedores, sino somos más que ¿qué? Más que vencedores. No hay tribulación, no hay angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada capaz de derrotar el propósito de Dios sobre cada uno de sus hijos. Todas esas dificultades, dice Pablo, han sido ya derrotadas. De hecho, dice, han sido derrotadas a tal grado que ahora en las manos de Dios se convierten en siervos para los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Y yo sé, hermanos, que este es uno de los versículos que más ama el pueblo de Dios.
Es uno de los versículos que me aprendí más rápido que todos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿qué? A bien. La versión internacional dice, hermanos, que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. Y la Biblia de Jerusalén, hermanos, la versión de la Biblia de Jerusalén dice que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. Y todas hablan de lo mismo, hermanos. Todos nos enseñan que Dios está a cargo del mundo de una forma soberana, de tal manera que en sus propósitos, hermanos, aún las cosas difíciles serán de ayuda para aquellos que creen en Dios. Todas las cosas ayudan para nuestro bien. Es la gran enseñanza. Así que hay una misteriosa esperanza, hermanos, para el creyente. Oiga, la Biblia dice, hermanos, bueno, de hecho no dice que escaparemos de la angustia. La Biblia no dice que escaparemos del hambre. La Biblia no dice que escaparemos de la enfermedad y ni aún de la muerte. Pero la Biblia dice que cada agonía en nuestra vida será un instrumento de misericordia en las manos de Dios, porque Él es más poderoso que todas estas cosas. Por eso Pablo dice, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Y hay un ejemplo, hermanos, vívido acerca de esto que Pablo está hablando y se encuentra ahí en el libro de Génesis, en el versículo 20, cuando dice la Biblia que ya había muerto el papá de José, Jacob ya había muerto. Y dice la Biblia, hermanos, que los hermanos de José tuvieron temor. Y José les dijo lo siguiente, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios, ¿cómo dice? Tornó todo esto para vuestro bien. Dios llevó todo esto para el bien de ustedes. Así que este es el desarrollo y este es el caminar, hermanos, de la vida de aquellos que aman a Dios. Cada dificultad se torna para nuestro bien. Hace un par de años, hermanos, yo creo que ustedes recordarán porque ustedes están más cerca, pero cuando caminaba, hermanos, en el carro, entre la calle Bravo y Altamirano, yo veía camiones y camiones que salían de este lugar, ¿verdad? Yo sé que ustedes oraron quizá por este lugar hace un tiempo. ¿Sí? ¿Algunos saben de lo que estoy hablando? Y salían camiones y camiones de tierra. Y yo decía, ¿y qué van a hacer aquí? Seguramente van a hacer algo grande. Y de repente, hermanos, vi que hicieron un edificio enorme. Y en esos hoyos, hermanos, que ellos hicieron, hay fundamentos que sostienen todo este gran edificio. Y Romanos 8, hermanos, del 28 al 30, es como un gran edificio. Es como un gran edificio que tiene un gran fundamento. Es el edificio de las promesas de Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, que este edificio ha sido construido a través de las dificultades de todo creyente. Pero es un edificio seguro, hermanos, porque mientras nosotros estamos en este edificio de las promesas de Dios, dice la Biblia, hermanos, que todas las cosas ayudarán para nuestro bien. Pablo dice, hay un edificio enorme de promesas para el cristiano y todo aquel que se mantenga de él tendrá la certeza y la seguridad de que Dios le dará la victoria. Toda seguridad para nuestra vida se encuentra allá adentro. Afuera, Pablo dice, hay muchos sustitutos, pero ninguno tiene igual con las promesas de Dios. Por cuanto estamos allá adentro, dice Pablo, Dios cambia todas las circunstancias. Así que nuestra vida está firme, porque el Dios soberano gobierna para nuestro bien a fin de darnos seguridad, esperanza y un poder inigualable que jamás podremos experimentar en nuestra vida. Ese es el gran edificio de las promesas de Dios. Ahora, cuando analizamos este verso, hermanos, este versículo nos habla de una gran promesa. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero Pablo también habla en términos de los beneficiarios de esta gran promesa. Y Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios y ¿qué más?
los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Ahora, en el versículo 28, vayan a su Biblia, quiero que vayan a ese pasaje. Dice Pablo, y sabemos. Y Pablo está hablando de su experiencia. Pablo está hablando de su vida y de su ministerio. La vida de Pablo está plasmada en esta palabra, por eso él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Pablo dice que los que se benefician de esta promesa son los llamados de Dios. Llamados conforme a su propósito. Y en el verso 29, Pablo nos explica cuál es el propósito de Dios. Pablo dice que conozcan a Dios para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, el propósito de Dios es un propósito de redimirnos, de salvarnos, de darnos vida eterna. Es el propósito de que estemos siempre del lado de Dios, disfrutando la bendición de Dios. Y en el verso 30, Pablo dice, a estos que llamó, dice, a estos que predestinó, son los que Él llamó. Y los que llamó, a estos justificó y a estos también que glorificó. Así que quiero, hermanos, en este tiempo, hablar acerca de los beneficiarios de esta gran promesa. ¿Quiénes son aquellos, hermanos, que pueden estar seguros de que toda dificultad que sobresalte en sus vidas será usada por Dios para beneficio de sus vidas? ¿Quiénes son? Y Pablo dice la respuesta. Y Pablo apunta a dos ángulos. Y Pablo dice primero, son aquellos en los que responden a Dios. Aquellos que han hecho algo en virtud de Dios. Aquellos que aman ¿qué? A Dios. Pero también Pablo dice, son aquellos en los cuales Dios se ha manifestado. Primero son los que responden a Dios y luego son aquellos a los cuales Dios les ha respondido. Así que Pablo dice, los que aman a Dios. Ese es el primer mandamiento. La Biblia habla de esto. Dice la palabra de Dios, este es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primero Corintios 2:9, hermanos, dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparados ¿para quién? Para los que ¿qué? Para los que le aman. ¿De acuerdo? Y en Juan, en el capítulo 14, por ahí en el verso 23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra ¿qué? Es decir, el que oye y responde a Dios, el que ama, el que tiene a Dios, un compromiso con Dios, esos son los que pueden decir, todas las cosas me han ayudado a bien. Solo ellos. Y Pablo dice, pero también son aquellos que son llamados. Y Pablo dice, hermanos, que los que son llamados conforme a ¿qué? Conforme a su propósito. ¿Y qué significa eso, hermanos? Y la pista más cercana de lo que Pablo dice en el verso 28 es lo que dice en el verso 30. Dice, los que Él conoció, a Él los predestinó. Dice, y esto los llamó. Y a estos ¿qué? Los justificó. Es decir, el proyecto completo de la salvación de Dios. Así que Pablo dice que ellos son predestinados, llamados y justificados. Así que Dios justifica a todos aquellos que Él llama. Los absuelve de pecado, de culpa, los perdona, los justifica y los toma como sus hijos. Pero notemos, hermanos, algo importante, porque Pablo no está hablando de cualquier llamado, ¿de acuerdo? No es el llamado de Dios, hermanos, cuando Dios está hablando con su palabra el domingo en la iglesia. Pablo no está hablando, hermanos, de cuando usted le habla simplemente a cualquier persona. Pablo no está hablando del llamado de las campañas evangelísticas. Pablo está hablando de algo poderoso. Porque si fuera el caso, hermanos, que todos los que escucharan el llamado de Dios fueran justificados, entonces todos serían salvos. Pero no es así. Pablo dice
que no todos los que escuchan el mensaje responden. En Romanos 5, en el versículo 1, Pablo dice que es necesaria la fe. Yo quiero que vayan a sus Biblias, si alguien me ayuda a leer 5:1, por favor. Romanos 5:1, ¿cómo dice? Así que Pablo dice, no todo el que escucha tiene fe. Y por cuanto no todos los que escuchan tienen fe, no todos son justificados. Pero Pablo está diciendo que los que son llamados son justificados. Entonces esto nos mete en un conflicto. ¿Quiénes son ellos? Pablo dice que todos son llamados en términos generales. Dios habla a todas las personas. La Biblia dice que la naturaleza nos da evidencia y nos habla de la existencia de Dios. En Romanos 1 dice de manera que no hay pretexto, porque todos se han entregado tras sus pecados y Dios los ha entregado a las consecuencias del pecado. Pero entre todos aquellos a quienes Dios llama constantemente, dice Pablo, se encuentran los llamados de Dios. Entre todos los que Dios llama día tras día, aquellos que escuchan una palabra de Dios, aquellos a cuales ustedes le hablan, escuchan el enlace, ven la televisión, prenden el enlace, ustedes invitan, entre todos ellos, Pablo dice, se encuentran los llamados de Dios, aquellos que son justificados por Dios, aquellos que consideran a Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios, y ahorita no recuerdo la Escritura, cuando dice que para unos es piedra de tropiezo, pero para otros no. Así que cuando Pablo dice, aquellos que son llamados, cuyo llamamiento de Cristo no es una piedra de tropiezo, sino el cúmulo de todas las bendiciones, de toda la bondad y de toda la vida, dice Pablo, estos son los llamados por Dios. Aquellos que experimentan el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces Pablo dice, cuando el evangelio es predicado, Dios llama a algunos de tal manera, con tal poder que sus corazones que se resistían antes a Cristo, ahora son traídos a Cristo. Aquellos que odiaban el mensaje de Cristo, ahora aman el mensaje de Cristo porque Dios los ha tomado y los ha cautivado de tal manera que el poder de Dios, cuando Dios les llama, Dios cumple su propósito. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 8:30, los que son llamados conforme a su propósito, Pablo está diciendo esto, aquellos cuyo propósito de Dios poderosamente se ha cumplido en sus vidas. Pablo no está hablando del llamado de Dios como cuando llamamos a nuestro gatito. ¿Cuáles son los nombres que les ponemos a los gatitos, hermanos? A ver, un nombre. ¿Cómo? Bien, jamás se me habría ocurrido. Mirruño, Michu, no sé. Pero llamamos al gatito y le decimos Michu, Michu, y el gatito, miau, miau, aquí estoy. Dios no nos llama, hermanos, como cuando llamamos al gatito. El llamado que Pablo tiene en mente, hermanos, no es ese, sino aquel llamado, hermanos, como el de Jesús cuando llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Ese es el llamado de Cristo, el llamado que tiene poder, el llamado que cumple su propósito en nuestras vidas. Así que cuando Pablo dice en el verso 28, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Quiere decir que los beneficiarios de esta gran promesa son aquellos que no amaban a Dios. Son aquellos que no buscaban a Dios. Son aquellos que no eran amigos de Dios, pero ahora le aman. Ahora le buscan y ahora son amigos de Dios en virtud del gran poder salvador de Cristo sobre sus vidas. Porque Pablo dice, Dios los ha llamado poderosamente. Dios los ha cautivado. El Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo. Los ha sacado de las tinieblas a la luz, de la incredulidad a la fe y de la muerte a la vida. En Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 30,
en el versículo 6. Me gusta mucho esta semana cuando leí ese versículo, cuando Moisés anticipaba un nuevo pacto. Y en el capítulo 30, hermanos, Deuteronomio, verso 6, Moisés nos dice lo siguiente. Y circuncida a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que el cumplimiento, hermanos, de esta promesa del nuevo pacto se cumple en lo que Pablo nos está diciendo. Así que Pablo, hermanos, nos dice, Dios cumplirá su promesa en nuestra vida. Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida. No a pesar de nosotros, porque no depende de nosotros. Es algo que depende de Dios. Él llevará adelante su pacto. Él nos ha capacitado para ello. Pablo dice, nos ha hecho aptos para este pacto, este nuevo pacto. Así que Dios no es uno que ha enviado, hermanos, un mensaje por Facebook buscando a amigos, hermanos, que le acepten. Y Pablo no está diciendo algo como que aquellos que aceptan a Jesús van a recibir un cupón para la salvación. No. Pablo está hablando en términos diferentes. Pablo quizá, hermanos, me gustaría usar esta ilustración. Pablo pinta a Cristo como un gran jinete. Voy a usar esta ilustración, no está aquí. Pero él es un gran jinete. Y él se sube a su carruaje. Y él conduce hasta nuestra casa. Y él se baja. Y él mismo toca nuestra puerta. Él mismo nos sube al carro y él nos conduce hasta este edificio de bendiciones y de grandes promesas. Pablo no dice, él es un amigo que está buscando amigos en el Facebook. Él es poderoso y el propósito de Dios se cumple sobre nuestra vida. Así que Pablo dice, llénense de gozo porque Dios ha cumplido su propósito en ustedes. Dios nos conduce hacia su casa de bendiciones. Este es nuestro Dios. Así que Pablo quiere llamar nuestra atención. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Él hará que todo funcione para nuestro bien. No entendemos cómo, porque Él es sabio. Y todo lo que Él hace es sabio. Él no necesita aprender sabiduría como nosotros. Aprendemos, hermanos, a través de la experiencia. Pero Dios no tiene nada que aprender porque Él es sabio en todo lo que hace. Él es sabio, hermanos, cuando el trabajo se agota. Él es sabio, hermanos, cuando el carro no quiere funcionar. Saben, hermanos, yo recuerdo mucho el 29 de marzo, cuando tuvimos la reunión allá en Los Planes. Me dice el hermano Guillermo, vámonos en tu carro. Gasta menos gasolina que el mío. Y yo dije, vámonos. Yo dije, bueno, nos vamos. El carro parecía lata de sardinas, hermanos, o de atún. Había más del hermano Guillermo. Yo creí que nada más íbamos a ir él y yo, y quizá el hermano Braulio, pero no, había más. Estaba lleno el carro. Ese día los jóvenes tenían una actividad para capacitación sobre el campamento, recuerdo. El 29 de marzo, bien lo recuerdo. Así es que íbamos llegando allá, hermanos, y cuando íbamos a la mera subida, la última parte, la parte más de arriba, entonces la temperatura del carro empieza a subir hasta casi hasta arriba, hasta el tope. Entonces yo iba asustado y le digo al hermano, ¿qué pasa con esto? Dice, bueno, dale un poco, no bajes la velocidad. Cuando vayamos de bajada, el carro va a bajar la temperatura. Bueno, nos fuimos de bajada todo el camino. Pero al llegar, hermanos, a la entrada a Los Planes, había una pequeña lomita, casi para entrar, hermanos, donde está el cruce y llegar a la escuela, y ustedes saben lo que estoy hablando. El carro se vuelve a calentar y se me apaga el carro.
Y le di vacaciones al carro, hermanos, durante un mes. Sí, algunos lo vieron, ¿verdad? ¿De quién es este carro? Decían. Saben, hermanos, Dios es completamente sabio. ¿Y cómo sufría yo, hermanos, de veras? Sufrimos, ¿verdad?, por esas cosas. Pero Dios es completamente sabio. Él sabe lo que está haciendo. Él no tiene que aprender, hermanos, como nosotros, porque todo lo que Él hace, lo hace conforme a su gran sabiduría. Él es un Dios soberano, hermanos. Es el Dios que nos llama a buscarle cada día. Es el que nos dice, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Es el Dios que nos llama a amarle, y Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos con Él y haremos una gran fiesta. Me gusta esta idea. Dios es aquel que quiere traer seguridad y confianza en nuestra vida. Pero para terminar, hermanos, casi, ¿por qué Pablo menciona cuando dice conforme a su propósito? Pablo dice, los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Y yo creo, hermanos, que Pablo lo hace para advertirnos y enseñarnos que el llamado de Dios y la salvación de Dios y la bendición de Dios se originan en Dios mismo, no en nosotros. Sus propósitos se cumplen. Dios nos ha llamado conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Romanos dice al inicio, hermanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, que no hay quien busque a quién, a Dios. No hay quien lo ame. Así que la salvación de Dios no podía esperar nuestro propósito. No podía esperar, hermanos, nuestro tiempo. ¿Saben, hermanos? A veces pienso, ¿cuántos no disfrutan la bendición de Dios porque se quedaron en casa viendo la televisión? ¿Saben, hermanos? La salvación de Dios no es como el programa de oportunidades. O sea, vamos a ver quién sale sorteado para ganarse una gran televisión. ¿De acuerdo? No es así, hermanos. No es que usted salga sorteado y Dios le llama por teléfono o le envía un correo electrónico o un mensaje por el celular. Muchos se quedarían, yo creo, en casa quedando a ver televisión. Hay una fuerza para nuestra vida, dice Pablo, y hay un gran estímulo para nuestra fe, porque Dios nos ha llamado conforme a su propósito. Romanos 9:11, vayan conmigo, por favor, y ya voy a terminar. Romanos 9:11. ¿Cómo dice? Fíjense, y habla acerca de los hijos de Dios, habla acerca de Isaac, habla acerca de Sara, de Rebeca. Dice, ellos no habían hecho nada. No hicieron nada para merecer la salvación de Dios, pero fueron salvos conforme a ¿qué? A el propósito de la elección de Dios. Dios los ha elegido. El propósito de Dios permanece, es poderoso. Así que Dios nos ha llamado fuera de toda condición humana, no según nuestros méritos, ni justicias, sino solo en base a su elección. Así que, hermanos, Dios no es un candidato que ha salido a buscar votos. No es así. Dios es el Rey que ha salido para favorecernos. Es el Rey que ha salido para salvarnos. Así que, ¿cuál es el fundamento, hermanos, de Romanos 8:28? ¿Dónde puede encontrar, hermanos, aquellos que aman a Dios
la seguridad de que la tribulación, la angustia, el hambre, la enfermedad y las dificultades, hermanos, cooperarán para su propio beneficio. Y la respuesta, hermanos, es que aquellos que aman a Dios son también los que son llamados por Dios. Y el llamado de Dios no está basado en algo tan vacilante como nuestro propio compromiso, porque nuestro compromiso delante de Dios no siempre es firme. Dios nos ha llamado simplemente sobre la base de su propósito. Él ha querido salvarnos y Él lo ha hecho. Así que nuestra confianza de que todas las cosas difíciles y felices de nuestra vida realmente se convertirán en servidoras de nuestro bien está basada no solo en el hecho de que hay una promesa en la Biblia, sino en el hecho desde que en la eternidad, hace mucho tiempo, antes de todas las cosas, en su gran misericordia, Dios nos ha elegido para que disfrutemos de este gran banquete de bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Por eso Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado. ¿Cuándo? Allá arriba, no, desde ahora y para siempre. Así que, hermanos, yo quiero animarle a que hagamos algo. Primero, en razón de lo que la Biblia nos dice, yo quiero animarle a que usted dé un paso adelante, a que caminemos, hermanos, con fe. En la mañana hacía referencia a ese texto de Pablo cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan para nuestro bien. Voy a usar este ejemplo, hermanos. Cuando estábamos cantando, yo pensaba en un ejemplo para una ilustración para ese texto. La semana antepasada, hermanos, en la iglesia murieron 2 hermanos. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un hermano que murió, hermanos, fue a Obregón, lo operaron, tenía un problema en el cerebro, un pequeño tumor. Tal parece que hubo una negligencia o algo así por el estilo. El doctor que lo trató salió el fin de semana, llegó el doctor en turno, le dio un medicamento que no era el adecuado, tuvo complicaciones y el hermano murió. Pero cuando el hermano estaba allá, habló con el pastor y el pastor estaba orando, estaba conmigo en ese momento. Y él estaba orando y el hermano decía, hermano, yo quiero ponerme bien. Porque sabe, yo quiero que mi esposa vaya al templo. He hablado y ella quiere ir conmigo al templo. Y quiero que todos mis hijos vayan al templo. Y quiero que todos mis nietos vayan al templo. Y el hermano dijo, está bien, Dios lo puede hacer. Vamos a orar. Al siguiente día el hermano falleció. En el velatorio, ¿es así? En el velorio, sí, el hermano predicó. Yo no estuve ahí en esa ocasión, pero la mayoría de ellos aceptaron a Cristo. Y toda la familia está dando gracias a Dios en la iglesia. ¿Saben? Esto suena como que no tiene sentido. Pero la Biblia dice, todas las cosas ayudan, ¿qué? Para bien. ¿Qué quería este hermano? Ver a su familia entregada a Cristo. Dios se lo llevó. Tenía algo mejor para él. Y su familia ahora está en los pies de Cristo. La segunda cosa que yo quiero animarle a hacer, hermanos, es que confíe en la gran sabiduría de Dios. Saben, hermanos, a veces pensamos, les voy a hablar rapidito. Algunos saben de la experiencia de mi esposa cuando la fueron a operar. Y mi esposa literalmente llegó muriéndose a Guadalajara.
la operaron de inmediato. Y dice mi esposa que cuando ella oraba a Dios, tenía como cierto sentimiento con Dios. Mi esposa tiene no es una enfermedad, pero se le llama situs inversus. Ella tiene todo al revés, ¿de acuerdo? Una vez fuimos al doctor y estaba midiendo el corazón y le dice el doctor, oye, pues que no tienes corazón o qué. Y le dijo a mi esposa, es que lo tengo del otro lado, ¿sí? Ella tiene todo al revés, ¿sí? Sus órganos están al revés. Dios es grande. Así que decía mi esposa, muchas veces yo le decía a Dios, Dios, ¿qué pasó contigo cuando me estabas formando? O sea, se atravesó un pájaro. Bueno, no lo decía en esta forma, pero ella decía, ¿qué pasó contigo? ¿De acuerdo? Y luego, aparte todavía, la enfermedad por la cual la operaron, muy rara también. Eran tres cosas que le vinieron a la vez. Y Dios nos ha enseñado, hermanos, que Dios es sabio. Porque Dios nos ha enseñado a conocerle de una forma diferente. Hemos aprendido a conocer a Dios de manera muy, muy personal, hermanos. De una manera muy tierna. Y sabemos que Dios está con nosotros. Y podemos decir, hermanos, como dice Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que confíe, hermanos, en la gran sabiduría de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que somos sabios cuando aprendemos a temer a Dios, porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Así que yo quiero invitarle, hermanos, no sé cuáles son sus cargas, ni sé cuáles son sus luchas, pero si usted es como yo tengo muchas, ¿sí? Tengo muchas luchas y tengo muchas cargas, pero la palabra de Dios es fiel, y Dios me dice que a pesar de cualquier dificultad, Dios en su gran misericordia convertirá todo esto en bendición para mi vida. Así que yo le invito a que nos pongamos en pie. Y si usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, una carga, una dificultad en su vida, en su familia, quizá en su trabajo, quizá en su economía, yo quiero invitarle a que venga aquí al frente. Y yo quiero orar por usted. Y mientras nosotros oramos, yo también quiero pedir a ustedes que se quedan allá, hermanos, yo quiero que por favor extiendan su mano, por favor, y oren por mis hermanos que están aquí enfrente. Vamos a orar, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él trae bendición. Así que, hermanos, yo quiero que usted piense en que usted extiende su mano y hay bendición de Dios para nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Y si alguien quiere pasar, hermanos, si quiere venir y orar por mis hermanos que están aquí al frente y poner sus manos a ellos, hágalo, hermanos. Señor Dios, una vez más, estamos, Señor, delante de ti. Y te damos gracias, Señor, porque eres Dios. Porque no hay nadie, Señor, que pueda ocupar tu lugar, Señor. Por cuanto tú eres Dios, Señor. Eres sabio y lleno de misericordia. Oh Dios, estamos delante de ti, Señor, reconociendo una vez más que no podemos, Dios, avanzar por nosotros mismos, a no ser por tu gracia, Dios, a no ser, Dios, por este gran llamado, Dios, que tú nos has hecho a través de Jesús. Así que queremos experimentar, Señor, el cumplimiento de tu promesa en nuestra vida.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y nos amó. Somos más que vencedores, Señor, en medio de cualquier dificultad y de cualquier problema, Señor, de cualquier carga, de cualquier lucha, Señor. Por favor, muestra tu gracia, Dios, y tu misericordia una vez más, Señor, sobre tu pueblo. No porque lo merecemos, Señor, sino a causa de tu gran propósito, Dios, para nuestra vida. Apelamos, Señor, a Jesús, quien murió por nosotros, a tu amor, Señor, y a tu bondad. Por favor, Señor, cúbrenos, Dios. Permítenos, Señor, sentir tu abrazo, Señor, tu protección. Permítenos, Señor, sentir tu presencia, Dios, de nuestro lado. Y ayúdanos, Señor, a recordar que eres sabio, Dios, y tus propósitos se cumplen para bendición de nuestra vida. Señor, que el día de mañana podamos iniciarlo con fuerzas, que podamos, Señor, glorificar tu nombre y dar testimonio, Señor, de tu amor, de tu bondad, Señor, y que podamos ser luz, Señor. Que la luz de Cristo, Señor, brille en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras actitudes y nuestros hechos, Señor. Glorifícate, Dios, en tu pueblo. Danos tu paz y danos tu bendición para nosotros y para los que nos rodean, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te honramos y te bendecimos. Amén. Pues vamos a dar tiempo a nuestro hermano Hernando para que pase a la salida, que también es la entrada. Y pues gracias a Dios por la palabra que nos da. Sabemos que todas las cosas, por más malas que sobrevengan, sabemos que Dios tiene un propósito, que nos llamó y pues eso es la gracia, ¿no? Que es en la que creemos, en la que nos basamos, que no hicimos nada para merecerla, pero de alguna manera Dios nos llamó y nos sacó porque Él quiso, porque Él así lo decidió. Y pues vamos a orar para despedirnos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este servicio, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque no hay ningún impedimento, Señor, para escuchar de ti, para alabarte, para bendecirte, para tenerte cerca, Señor. Gracias porque tú has permitido que en este país, Señor, se escuche y se predique libremente, Señor. Y gracias porque nos has permitido ser sensibles a tu llamado, Señor. Gracias porque nos escogiste, porque nos predestinaste, porque nos llamaste, porque nos justificaste, Señor, y porque nos vas a glorificar, Señor bendito. Estamos en ese proceso y te damos gracias, Padre, por la palabra del día de hoy, Señor, que fue hermosa, porque tu palabra así lo es, Señor. Permite que sea aplicada a nuestras vidas, Señor, de diario, y permite que cada día podamos reflejar tu amor, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas y gracias por ese tiempo de refrigerio espiritual. En nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos. Y el peso misionero.